Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Que tengan una extraordinaria semana productiva, exitosa, bendecida. En primer lugar, quiero referirme a los trabajos de la Comisión Permanente que tendrán lugar a partir de este próximo miércoles. Reitero con absoluta claridad, mi compromiso es garantizar la pluralidad, el respeto institucional y el debate democrático. México vive un momento complejo y precisamente por ello el Congreso debe estar a la altura. Desde ese espacio aseguraré que todas las voces sean escuchadas, que exista diálogo abierto y que las diferencias se procesen con responsabilidad política. Si en algún momento habré de tomar la decisión en la comisión permanente, continuaré como lo he hecho aquí, permitiendo que todas las posiciones sean escuchadas. No cerraré el micrófono y no definiré desde la presidencia el debate. El debate lo hacen las posiciones políticas, ideológicas, el debate lo hacen los legisladores debatientes. La democracia no se impone, la democracia se construye y se construye con reglas claras, con respeto y, por supuesto, con debate. En segundo término, me quiero referir a lo que está pasando en términos nacionales, internacionales y, por supuesto, en Sinaloa. Es indispensable abordar este tema porque es de la mayor importancia para las y los mexicanos. Las recientes declaraciones de autoridades de los Estados Unidos, particularmente del Departamento de Justicia y de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en las que se señala a 10 personas, incluyendo a un gobernador en funciones, por presuntos vínculos con el narcotráfico, nunca antes había sucedido en nuestro país. Es un hecho sin precedentes. Es una acusación de enorme y preocupante impacto institucional. Ante ello, el Estado mexicano está obligado a actuar con absoluta responsabilidad dentro del marco de la legalidad y con plena transparencia para todos los mexicanos y para todo el mundo. La certeza jurídica es una obligación constitucional que debe garantizarse en todo momento para dar confianza a la ciudadanía y preservar la solidez de nuestras instituciones. Y quiero decirlo con toda claridad. Si frente a estos señalamientos se optara por encubrir, minimizar o evadir responsabilidades, estaríamos ante una situación gravísima de impunidad y ante un daño de credibilidad de nuestras instituciones ante todo el mundo. La ley debe aplicarse sin excepción, sin privilegios, sin cálculos políticos. Es importante recordar que esta situación no se dio por generación espontánea, no surge de la nada. Durante meses, incluso años, se han acumulado señales que no debieron ser ignoradas. Casos como el de Héctor Melesio Cuen, quien debió ser mi compañero aquí en esta Cámara de Diputados, en esta legislatura, y lamentablemente fue asesinado. Señalamientos de actores políticos como el diputado federal Mario Zamora, quien advirtió públicamente sobre la posible intervención del crimen organizado en procesos políticos en su estado, Sinaloa. Declaraciones de liderazgos como Paola Gárate han alertado sobre hechos profundamente preocupantes en la entidad. Todos estos elementos forman parte de un contexto que no fue atendido lamentablemente con la seriedad que el caso o los casos exigían. Lo que hoy enfrentamos también es consecuencia de una lamentable omisión institucional.
políticos mexicanos con distintas posiciones ideológicas acudimos a instancias internacionales para denunciar la situación que se vivió en muchas partes del país. Fuimos a la OEA, algunos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, ante la falta de respuestas institucionales. Cuando se recurre a mecanismos internacionales es porque las vías internas, las vías nacionales no están siendo suficientes para garantizar verdad, justicia y legalidad. Sin embargo, muchas de esas alertas no se tradujeron en acciones contundentes y hoy estamos viendo las consecuencias. Por supuesto, estaremos aquí desde la Cámara de Diputados luchando, pugnando y exigiendo que haya un Estado de Derecho que en México se respete para las y los mexicanos y, por supuesto, para que todo el mundo reconozca en nosotros un socio confiable. Muchas gracias. Gracias, presidente. Empezamos con Francisco Rubio del Financiero TV. Francisco. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidenta? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sobre este mismo caso de Rubén Rocha Moya, ahora ya se puede decir gobernador con licencia, pero en el debate no sé si sea factor de distractor, usted es abogada, usted sabe, el hecho que le digan, ya solicitó la licencia, se debe de aplicar la ley, debe ser detenido, debe de atenderse la solicitud de Estados Unidos de ser extraditado. ¿Es así o es un factor de distracción? Bueno, lo primero que hay que decir es que en la etapa procesal en la que en este momento nos encontramos es que están solicitando la detención provisional con fines de extradición. Y hay una discusión jurídica, por cierto, entre abogados de distintos perfiles, en los que unos argumentan que el fuero no puede bifurcarse, no puede haber dos personas con el mismo, digamos, con el mismo fuero, y entonces el gobernador, que en este momento tiene licencia, ya no tendría fuero, en este caso, digamos, en términos específicos, porque ya hay una nueva gobernadora, y hay algunas, digamos, incluso algunos antecedentes en donde con licencia a esa persona se le ha desaforado. Pero más allá de esa discusión, que es una discusión jurídica, yo quisiera centrar el debate en la necesidad de que, pues, este gobierno, y lo digo con todo respeto, este gobierno fue uno de los mayores impulsores de la prisión preventiva oficiosa. Este gobierno amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa porque lo que argumentaba evidentemente es que no hubiera criminales fugados, es que no hubiera criminales que habiendo cometido delitos pues esperaran a un proceso judicial, y me parece que en un acto de congruencia en términos digamos discursivos, pues lo que se debe priorizar es que si alguien cometió un delito, pues por supuesto se ponga a disposición de las autoridades nacionales o internacionales y en su caso se le sancione por ese o varios delitos. Yo lo digo contundentemente, esto no nació por generación espontánea. Estamos en esta etapa tan complicada porque lamentablemente de manera institucional todos los avisos que se hicieron no fueron escuchados. En este mismo sentido, presidenta, prisión preventiva oficiosa de manera directa a Rubén Rocha Moya. En este sentido, pues lo que es necesario es, si hay una solicitud, reitero, pues digamos, esta etapa procesal es para una detención provisional con fines de extradición. Si hay elementos, pues evidentemente que el proceso continúe como debería continuar, y esto pues apegado a lo que la misma discusión jurídica de este gobierno ha enarbolado desde incluso el sexenio pasado. Y en este mismo sentido, también este gobierno dice que ya tiene otros datos, de que no hay elementos. ¿Usted cree en una verdadera investigación objetiva
por parte de Ernestina Godoy, fiscal general de la República? Bueno, yo lo que he dicho y reitero es que es un gran reto, es una prueba de fuego para las instituciones mexicanas. No se debe acompañar, proteger, no se debe simular ante un hecho como este. Es una prueba de fuego porque estamos hablando de 10 personas con señalamientos claros y específicos del Departamento de Estado. Por supuesto, yo diría, espero que este reto lo pasemos como nación en positivo, porque hacer lo contrario, porque encubrir incluso a personas, eso es lo que dicen los documentos, que pusieron, que señalaron a opositores, a gente que pensaba distintos para hacerles daño, para lastimarlos. Es algo que nunca se había vivido, nunca. No hay un registro de un gobernador en funciones que haya sido señalado con esta magnitud. Es un gran reto y por el bien de las instituciones y por el bien de los mexicanos, espero que la prueba sea superada y podamos demostrar que sí tenemos instituciones objetivas en este país. Gracias, presidenta. Gracias a ti, Francisco. Presidenta, ¿no es irónico que las leyes que modificaron y aprobaron se les están revirtiendo ahora a los morenistas y a toda costa pretenden encubrir a sus compañeros, en este caso a Moya Rocha? A ver, claramente hay que hacer un señalamiento puntual. Digamos, el gobierno en el sexenio pasado inició una lógica jurídica distinta, nueva, a propósito de la prisión preventiva oficiosa, a propósito de ingresar a las personas, digamos, en una detención y después investigarlas. Pasamos de manera brutalmente significativa en términos de prisión preventiva oficiosa de un catálogo de 9 posibilidades de tener prisión preventiva a 26 delitos que tenían la posibilidad de tener prisión preventiva oficiosa. De 9 a 26. Por supuesto, es una forma claramente pública de esta y de la anterior administración de primero detener y luego investigar. Segundo, acabamos de ver una resolución de la Corte en donde te inmovilizan tus cuentas antes de tener una resolución judicial, que es más o menos la misma lógica jurídica de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué para millones de mexicanos funciona una lógica y por qué para otros mexicanos o para 10 funciona otra? Me parece, y lo digo con todo respeto, me parece que pues debería ser el mismo razonamiento jurídico. Y el razonamiento jurídico es aspirar a que no haya delincuentes en la calle. Nicolás, de Cadena Raza. Margarita, tus órdenes. ¿Qué tal? Buen día, diputada. Preguntarte en esta lógica de mientras se decide si Rocha es culpable o no, tú ya mencionabas este doble rasero que hay en nuestro país con la justicia. Vemos que en estos 3 paquetes que mandaron de narcotraficantes a Estados Unidos, pues algunos no tenían sentencia y los mandaron. Y ahora pues dice que el respaldo que le da Morena y el gobierno federal al exgobernador de que pues primero se tiene que investigar y decidir si hay o no culpabilidad. Por ejemplo, en el caso del jardinero, a él una jueza le dio un amparo porque dice que extraditarlo sería violar sus derechos humanos y los demás no tienen, ¿o qué pasa ahí? Y esto pareciera que no hay relación, sin embargo vemos que esta inestabilidad pues ha causado un deterioro también en la economía de México. Algunos analistas dicen que hay un debilitamiento de las instituciones
la inversión fija se ha caído, ha aumentado la informalidad y la productividad también va a la baja. Pero como a estos grupos en el poder y también acaudalados, pues no les impacta, pues porque ellos tienen suficiente para comprar. Sin embargo, en las clases populares hay quejas de cómo se está deteriorando los ingresos y a la vez lo que llevan a sus mesas para sus comidas. Aquí, ¿qué debe hacer el gobierno? Separarlos y ponerle atención también a la inflación que hay en nuestro país, porque parece que no les interesa solo es Rocha y asociados. Bueno, a ver, primero, estamos hablando en esta primera etapa, no, digamos, ¿qué sigue? Pues evidentemente sigue la solicitud formal de extradición, pero en esta primera etapa de detención provisional, que además es una medida cautelar, para que, digamos, en términos racionales, si considera el juez de control, que por cierto, pues claramente los jueces de control lo hacen de manera, digamos, consuetudinaria una vez que hay una petición como estas, porque hay como dos opciones, digamos, una, que se pueda fugar cualquiera de las 10 personas, o en su caso puedan obstaculizar, digamos, el proceso. Yo me parece, y lo digo, por supuesto, con todo el respeto a los demás poderes, me parece que también es un gran reto para el Poder Judicial. Es la oportunidad de saber si los jueces están del lado de la legalidad o del lado de alguna posición ideológica. Es una etapa crítica para nuestro país en términos de instituciones y de cómo nos van a reconocer. Primero, cómo nos vamos a reconocer a nosotros mismos, si somos un país con Estado de Derecho y con leyes que funcionen y con poderes autónomos, independientes de leyes. ¿Y cómo nos van a reconocer en el exterior? ¿Cómo van a poder calificar a nuestro país a propósito de esto que lamentablemente, reitero, tuvo muchos avisos, tuvo muchos señalamientos, muchas posiciones de distintas visiones partidistas, ciudadanas? Y por supuesto esto tiene que ver con un tema económico. Hoy estamos viendo lamentablemente una inflación que lastima a la hora de ir a adquirir pues, la comida al mercado, al supermercado. Es una crisis, o llamémosle así, un reto institucional, y también es un reto económico que se puede agravar más de lo que ya está si lamentablemente no somos un socio confiable para nuestro mayor socio comercial, que es Estados Unidos. Y si no somos un socio confiable para Canadá en medio de la negociación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Y eso impactará en negativo para millones de personas. Lamentablemente es un efecto dominó. Tiene que ver con, pues primero, la seguridad de los mexicanos, porque el tema, en estricto sentido, de Sinaloa, en donde repercute, en donde se acendra, en donde lastima, pues es evidentemente en que el crimen organizado genera asesinatos, genera desaparecidos, genera crisis familiares. Y por supuesto que eso, que es la materialización, digamos, de las acciones de los servidores públicos que se han ido por el mal camino, pues eso también, como efecto dominó, genera crisis económicas. Diputada, en el otro sentido, pues al partido en el poder se ha dedicado a decir que la oposición tiene la culpa. Bueno, y como oposición está el PAN y está el PRI, que han ido a denunciar que son casi vendepatrias
porque dice que ustedes bueno, digo ustedes los de oposición, han prohijado de que Estados Unidos esté encima de México por estas denuncias que hacen sin tener los elementos suficientes. Pareciera que se quieren curar acusando al PRI y al PAN de esta situación que se está viviendo como una consecuencia de lo que han denunciado ante los organismos internacionales. ¿Por qué un mexicano acude a la OEA? ¿Por qué un mexicano acude a la CID? ¿Por qué un mexicano acude a organismos internacionales, multilaterales de los que formamos parte? La primera reflexión es porque lamentablemente no están encontrando en el país una institución que dé respuesta. Así de real. Y también porque claro que formamos parte como nación del concierto de las naciones. Y si desafinas, y si tocas mal, y si violas derechos humanos, y si no tienes certeza legal, pues claro que para eso existen los organismos multilaterales. Yo no creo, nunca lo he creído, lo han hecho todos los, digamos, incluso las personas que hoy están en la toma de decisiones, siendo oposición, acudían a organismos multilaterales. A mí me parece que eso no es ni apátrida, ni un desprestigio, no, al contrario. Es la oportunidad de decirle al mundo cuál es la posición que tienes. Y así como lo hicieron en anteriores ocasiones quienes hoy están en la toma de decisiones, me parece que también tienen derecho, o tenemos derecho, todos los mexicanos, porque incluso han ido personas que no tienen ninguna afiliación partidista. Yo particularmente recuerdo perfecto que en campaña fui a la OEA, y creo que todos los mexicanos tienen derecho a acudir a las instancias nacionales e internacionales. Para eso están. Y la violencia que estamos viviendo a nivel nacional, porque no nomás es en Sinaloa, en la Ciudad de México, se traslada también al Congreso mexicano, al Congreso federal. Entonces, a mí me gustaría saber si esta violencia la vamos a seguir viendo ahora en la permanente, o a lo mejor Morena y sus aliados le bajan un poquito la soberbia y pudiera haber un poco más de acercamiento, de diálogo, pues para sacar los temas que están pendientes y que realmente le importan a los mexicanos, que les afectan tanto en positivo como en negativo. Gracias. Gracias a ti, Margarita. Yo he tenido la oportunidad de presidir 2 periodos ordinarios de sesiones y lo dije convencida desde el primer día y lo reiteré incluso el último día de sesiones. La pluralidad, el diálogo, el debate enriquece estos espacios deliberativos. Una parte del cheque que cobran todos los legisladores mexicanos es para que vengan a debatir y a fijar sus posiciones y a defenderlas. No importa cuán diferentes sean, o no importa incluso si algunas de esas posiciones a mí como presidenta me gustan o no me gustan. Yo reitero, tendré la oportunidad de estar como presidenta de la Cámara de Diputados en el Senado de la República, y así como aquí en la Cámara de Diputados escuché a todos, respeté a todos, dejé hablar a todos, no silencié el micrófono de nadie, y por supuesto cuando había una exigencia de usar la palabra, a todo el mundo se lo permití. Me parece que es obligado desde mi posición y en los espacios que a mí me toque hacerlo en el Senado de la República, en la comisión permanente. Que tú quieras callar a un legislador, eso no vuelve a los delincuentes buenos. Que tú quieras cerrarle el micrófono a un legislador, eso no hace que el crimen organizado deje de, lamentablemente, mandar en muchos terrenos en nuestro país. Para que lo malo se acabe, para que lo positivo, lo bueno, la prosperidad y la legalidad florezcan en este país, se necesita escuchar a todas y a todos, respetarnos entre todas y entre todos, y por supuesto pensar que la Cámara de Diputados, o en este caso la Cámara de Senadores, es un espacio de debate, de confrontación de ideas, pero sobre todo de acuerdos.
a favor de los mexicanos es, desde mi perspectiva, el deber ser de los legisladores. Gracias, Margarita. Continuamos con Fernando Damián de Milenio TV. Gracias. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes a todos. Por nada. A propósito de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya por narcotráfico, diputada, la presidenta Sheinbaum ha recurrido reiteradamente en estos últimos días a discursos en defensa de la soberanía. Dice que no le sirve a la patria agachar la cabeza, que se acabó la época de entreguismo al exterior. E incluso, por ejemplo, el diputado Monreal también hace un llamado a cerrar filas con la presidenta de la República, dijo él, ante andanadas y agresiones que vienen del exterior. Yo le pregunto a usted si a su juicio existe de verdad un agravio del exterior hacia México, si existe una actitud injerencista en estos señalamientos contra el gobernador con licencia. Bueno, pues, ustedes lo saben y lo reitero, yo respeto las posiciones de pues tanto la presidenta como el presidente de la Jucopo. Cada quien tiene su posición personal, partidista, ideológica y ante un mismo hecho. Pero yo creo que hay que cerrar filas con la ley. Hay que cerrar filas con la seguridad de los mexicanos. Hay que cerrar filas para que ya no haya desaparecidos y asesinados. Hay que cerrar filas para que se desmantelen los narcolaboratorios. Hay que cerrar filas para reconocer a los buenos servidores públicos. Y hay que cerrar filas para señalar y obligar a que paguen los malos servidores públicos. No se trata de un nacionalismo charro. No se trata de un falso nacionalismo. Porque qué mayor soberanía que tu hijo salga y regrese vivo. Qué mayor soberanía que tú como mujer salgas y regreses sana y salva. Qué mayor soberanía que un joven no sea capturado por el narco y obligado a trabajarles. Esa es la soberanía que los políticos en México debemos exigir. Soberanía es que tu vida esté protegida, que tu familia esté resguardada, que tengas la posibilidad de tener un negocio, generar empleo y salir adelante. Esa es la soberanía que México necesita. Lo otro, con todo respeto, me parece solamente un discurso que yo creo que México ya no quiere. Hoy lo que México quiere es seguridad, es estar a salvo, es estar en paz y es tener dinero para ir a comprar al mercado y poder regresar a tu casa y darle de comer a tus hijos. Gracias. Solo para redondear la idea, hoy por la mañana la presidenta de la República y también la nueva consejera jurídica acusaban una campaña de linchamiento contra el gobierno federal, pues con el calificativo de narcogobierno. ¿Qué respondería usted a esta afirmación? Pues demostremos que no somos un país en donde hay narcosgobiernos, demostrémoslo. Hagamos que los servidores públicos que se han ido del lado ilegal, del lado malo, del lado corrupto, paguen por sus decisiones. Porque esas decisiones, claro, los han hecho multimillonarios y muy poderosos,
pero esas decisiones lastiman al pueblo de México. Esas decisiones lastiman a los ciudadanos. Esas decisiones lastiman a los jóvenes. El problema ético de este país en este momento es si los van a proteger o los van a sancionar. Gracias, presidente. Gracias, Fer. Siguiente pregunta, Jaime Urajero de W Radio. Buenas tardes, diputada. Yo quiero preguntarle si tiene ya pues mayor información sobre la posibilidad de un periodo extraordinario y para que se pueda, por ejemplo, abordar el tema de la reforma, bueno, más bien del asunto constitucional para De las ratificar, sí, exactamente lo que presentaron los diputados y senadores de Morena. Entiendo que se está construyendo el acuerdo. Jaime, estamos en esa etapa. Es un acuerdo que habrán de resolver los coordinadores de los grupos parlamentarios. Y por supuesto, solamente recordar, en caso dado de que se construya el acuerdo para un periodo extraordinario, que al parecer estaría enfocado a la definición de las fechas para llevar a cabo la elección judicial y algunos otros temas que han sido mencionados en la iniciativa del grupo mayoritario. Una vez que ese acuerdo se defina, por supuesto, se los haremos saber. Claro, hay una fecha perentoria que es en el mes de mayo, porque toda vez que se tocan reformas electorales, pues necesitamos hacer esas modificaciones 90 días antes de que inicie el proceso electoral, que ustedes perfectamente saben, inicia en septiembre. Así es que de resolverse el acuerdo y de concretarse, tendrá que ser para este mes. Finalmente, de mi parte, diputada, quería, hablando de desmantelamiento de laboratorios y de piso parejo en las investigaciones, si la gobernadora de Chihuahua también tendría que pedir licencia para que, entiendo que es investigada igual que el gobernador de Sinaloa, por la FGR. Querido Jaime, te voy a rehacer tu pregunta, si me permites, y espero no te sientas, porque quienes preguntan son los periodistas, yo lo sé. Pero ¿tú crees que es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio que estar acusado por una autoridad de Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado? Yo no lo creo. No es para que me respondas. Solamente yo no lo creo. Es absolutamente distinto. Incluso yo diría es ofensivo a la inteligencia de las personas. En términos, digamos, de equiparar, es mi posición, por supuesto. Te agradezco mucho. Sí, entiendo perfecto la pregunta, claro, la entiendo perfecto. Muchas gracias, querido Jaime. Presidenta, tenemos una última pregunta de Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa. Él envió su pregunta y es la siguiente. Perdóname, ¿eh? Fernando de Fer. Moctezuma. Fer, Moctezuma ¿te de extrañamos aquí? Síntesis Legislativa. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo explicar que un gobernador exonerado por la FGR, que ya fue aparentemente cobijado, solicite licencia apenas horas después? Es decir, ¿qué sentido tendría o es estrategia política? Gracias. Gracias, Fernando, te extrañamos. A ver, yo lo he dicho y lo reitero. Es un gran reto para las instituciones, es un gran reto para las autoridades en México y ojalá por el bien de las y los mexicanos, esta etapa lastimosísima de nuestro país que claramente nos deja a nivel internacional con un señalamiento muy duro y muy lamentable. Ojalá y esta etapa la podamos cruzar dándole garantías a las y los mexicanos de justicia y por supuesto de transparencia, en donde si hay alguien que ha incurrido en una ilegalidad, pues ese alguien o esos servidores públicos sean sancionados. Gracias, presidenta. Muchas No tenemos más gracias, que preguntas. tengan la mejor de las semanas. Exitosa semana para todas y para todos.